Una de las cosas que más me fascina de la naturaleza es que características que, a priori, puede parecer que no tengan una función, una vez comienzas a indagar en ello, te vas dando cuenta de que eso ha surgido gracias a la evolución. En la mayor parte de los casos, porque le presenta un beneficio al ser vivo. Por ejemplo, el patrón rayado de las cebras, debido a la visión que tienen los depredadores de la sabana, les permite camuflarse muy bien en zonas con vegetación alta, o en el caso de flores que son polinizadas por insectos y que a nosotros no nos llaman la atención, si vemos la luz que emiten en el espectro ultravioleta, nos damos cuenta de que tienen colores y patrones realmente llamativos. Nosotros no somos capaces de ver en el ultravioleta. Sin embargo, hay animales que sí que son capaces. De todos modos, quiero matizar que la evolución no es una fuerza que empuje a los seres vivos a cambiar, sino que esta es resultado del azar. Hablando con un amigo que tenía dudas biológicas para un proyecto suyo, me dio la idea para este vídeo. Y es que preguntándome por los mejores mecanismos de camuflaje de la naturaleza, se me ocurrió hablar de algunas de las funciones más curiosas que tiene el color en los animales. Y es que es sorprendente en cómo para optimizar la caza o para evitar al máximo el convertirse en presas de otros depredadores, los animales de los que vamos a hablar hoy han convertido su color en su máxima herramienta defensiva. ¡Descubrimos qué es el camuflaje! Cuando la gente piensa en el camuflaje, el primer animal que se le viene a la mente siempre es el camaleón. Estos animales cuentan con 4 capas de piel, y las variaciones que se producen en cada una de ellas les permiten adoptar distintos colores y patrones, además de distintas intensidades de brillo. La primera capa es transparente, y su función es proteger las capas inferiores y permitir que éstas se puedan ver. En la segunda capa tiene unas células llamadas xantóforos y eritróforos, las cuales contienen pigmentos amarillos y rojos respectivamente. A este tipo de células que contienen pigmentos se les llaman cromatóforos. En la tercera capa hay unas células llamadas iridióforos, las cuales contienen unos cristales transparentes que, según cómo se refleje la luz, puede dar color azul o color verde. Y en su última capa están los melanóforos, que son los encargados de producir melanina, el pigmento encargado de darnos a nosotros nuestro color de piel. Pues este pigmento oscuro en los camaleones tiene otra función, y es que aumenta o disminuye la intensidad del color en función de la concentración de la melanina. Cuanta más alta sea la concentración de melanina, menos intensidad de color, y viceversa. Pero vamos a romper un mito. Los camaleones generalmente no utilizan su color como camuflaje. Las especies de camaleón más grandes se defienden con su mordedura. Aunque por regla general son animales torpes y lentos, algunas especies son lo suficientemente rápidas y ágiles como para huir, pero lo harán de diferente manera en función de si tienen dónde esconderse o no. Si pueden esconderse, correrán hasta ese lugar donde estarán seguros. Si no, darán la vuelta sobre la rama en la que se encuentran, para salir así del campo de visión del depredador. En estudios que observan su comportamiento ante situaciones de estrés, fueron muy pocos los camaleones que utilizaron su color como mecanismo de defensa, ya que el color de los camaleones depende de 2 factores: el estado anímico del animal y las condiciones ambientales que lo rodean. Es decir, cuando el color en los camaleones actúa como un camuflaje, es más una casualidad que un acto voluntario del camaleón. Además, su cambio de color es algo lento, ya que este se produce principalmente por factores hormonales, y estas hormonas tienen que viajar por todo su cuerpo para realizar los cambios. Pero lo que no sabéis es lo equivocados que estábamos todos sobre quiénes son los reyes del camuflaje. Os presento a los cefalópodos. Y lo que no sabe mucha gente es que estos animales tienen el mecanismo de camuflaje más sofisticado. En un entorno tan salvaje y lleno de depredadores como el entorno marino, la evolución ha llevado a las presas a adoptar distintos mecanismos de defensa. Los más conocidos son los venenos. Otros animales se agrupan en grandes comunidades, pero el que probablemente sea el más alucinante es el camuflaje de los cefalópodos. El mecanismo de camuflaje que tienen ellos es fácil de explicar de manera superficial. Mientras estos animales están nadando, dejan ver su color original, que generalmente varía desde blanco hasta algunas tonalidades de marrón. Ante un estímulo como puede ser ver un depredador, estos se acercan a la superficie más cercana que tienen, y en cuestión de unos pocos segundos hasta unas milésimas de segundo, es capaz de cambiar por completo su patrón de colores y la textura de su cuerpo, para así mimetizarse con la de la superficie en la que se encuentra. Una vez se ha ido el depredador o el estímulo que lo incentivó a camuflarse, el animal vuelve a su coloración normal. Pero si profundizamos un poco, aunque su complejidad haga que estemos muy lejos de desentrañar cómo funciona este mecanismo, podemos ver lo fascinante que es, y es que para ello cuenta con una de las mejores vistas del mundo marino. Una vez analizado el entorno, utiliza cromatóforos e iridióforos al igual que el camaleón, además de que cambia su textura para hacérselo más parecida al entorno. Y a diferencia del caso de los camaleones, al estar ligado a un factor neuronal y no a uno hormonal, el cambio es casi inmediato, al contrario de los camaleones, que lleva un poco más de tiempo. Pero lo más curioso de todo esto es que, a pesar de poder reconocer una cantidad extremadamente limitada de colores, son capaces de adaptarse a patrones de colores que escapan a su vista, y la precisión con la que se adaptan a su entorno a pesar de ser daltónicos ha hecho creer a algunos científicos de que puede ser que tengan mecanismos de detección de color en la piel. De todos modos, por ahora estos son solo suposiciones. En los cefalópodos, los cromatóforos y los iridióforos se concentran en unos sacos que están conectados a músculos, y estos músculos tienen conexión directa con su cerebro. Una vez llega el estímulo visual del
del entorno al cerebro, este estímulo viaja a la región del cerebro que controla los cromatóforos e iridióforos y mandan una señal inmediata a los músculos que aprietan estos sacos. Al contraer los músculos que rodean a los cromatóforos e iridióforos, estos se expanden y pintan una parte de la superficie del animal. Para que os hagáis una idea, estos cromatóforos e iridióforos funcionan como píxeles en una pantalla. El número de cromatóforos e iridióforos puede ir desde unos pocos cientos hasta millones. Y cuanto mayor sea el número de estos, el animal podrá hacer patrones más complejos con mayor precisión. Pero a los científicos les quedan tres dudas. ¿Cómo hacen para cambiar su superficie corporal? No se ha encontrado ningún tipo de músculo o neurona asociada a este proceso. ¿Cómo hacen para cambiar su color de manera tan precisa si son daltónicos? Sin ser capaces de percibir su entorno a la perfección, pueden adoptar patrones extremadamente parecidos. ¿Cómo saben dónde tienen ubicados los pigmentos? Cuando nacen, la mayor parte de los cefalópodos son amarillos y van ganando otros pigmentos a medida que crecen. Todavía no se sabe cómo son capaces de ubicar los diferentes pigmentos si cuando nacen solo tienen un color. ¿Qué es el aposematismo? Tener un huevo colgando y el otro lo mismo. Todos hemos escuchado un montón de veces que acercarse a animales con colores llamativos puede ser peligroso, ya que pueden ser venenosos a través de picaduras, mordeduras o incluso a través del tacto. Y del mismo modo que nosotros lo aprendemos por herencia cultural, algunos animales heredan el instinto de evitar a estas presas, o incluso lo aprenden por las malas. Su etimología viene del griego. Apo se va de los Simpsons. Significa lejos y sema significa señal. Básicamente, dentro del aposematismo se incluyen todas las características que presentan los seres vivos que alertan a los depredadores del peligro que existe al atacarlos. Y estos mecanismos pueden afectar a los 5 sentidos. Por regla general, estas características son visuales, ya que lo que se busca es evitar en mayor medida el contacto presa-depredador. Colores vistosos, espinas, tamaños grandes, colmillos, garras, cuernos, aunque también las hay sonoras como el caso de las serpientes cascabel, gustativas como sabores desagradables como es el caso de algunos renacuajos, olfativas a través de olores fuertes como es el caso de las mofetas o las zarigüeyas, o táctiles, como pelos irritantes, que es muy típico de las larvas de algunas mariposas. Como os daréis cuenta, algunas de estas características presentan riesgos obvios. Los colmillos, las garras y los cuernos son un arma para el animal. Las espinas implican un posible riesgo ya que el depredador, al morder a la presa, puede herirse. Y bueno, enfrentarte a un animal bastante más grande que tú normalmente no es buena idea. Pero hay otros aspectos que son mucho más sutiles y ahí es donde entra la coloración aposemática. La coloración aposemática parece contraintuitiva, ya que si eres una presa débil con nula capacidad defensiva, seguramente prefieras pasar desapercibido para evitar la confrontación directa con el depredador. Pero esta coloración busca hacer algo parecido a lo sucedido con los perros de Pavlov. Un resumen rápido de este experimento. Los mamíferos, ante el estímulo de la comida, comenzamos a producir saliva. Pavlov quería ver si podía inducir este reflejo sin necesidad de comida. Para ello, Pavlov hacía sonar un metrónomo justo antes de alimentar un grupo de perros. Tras varias repeticiones e integrarlo en la rutina de los perros, hizo sonar el metrónomo sin darles de comer y vio que los perros igualmente producían saliva. Pues la coloración aposemática hace algo parecido pero bastante más violento. Cuando algún depredador se come a uno de estos animales coloridos, puede pasar uno de los siguientes eventos. Algunos animales son tóxicos o tienen mordidas venenosas, y aunque el depredador consiga comerse a la presa, acabará o muerto o gravemente enfermo. Otros presentan sustancias que los hacen indigestos, o sea, que no se pueden digerir. Así que, cuando el depredador se los come, les producen diarrea, vómitos, dolor, y luego están los menos agresivos, que simplemente tienen un sabor muy desagradable para que los depredadores prefieran a otras presas. Así que, cuando un depredador ve uno de esos colores fuertes y brillantes, tiende a evitar atacar, ya que por una experiencia previa desagradable, o por haberlo visto en otros miembros de su grupo, sabe que el riesgo es demasiado alto para la poca recompensa que supone. Todavía no está muy claro cómo es que estos animales han derivado en estos colores tan llamativos. Lo único que se sabe es que ha surgido en numerosas ocasiones a lo largo de la evolución, en reptiles, en anfibios, en insectos e incluso en plantas. Aún se desconoce si estos colores surgieron con una función reproductiva, en el caso de los animales para atraer al sexo opuesto, y en el caso de las plantas para atraer polinizadores o animales que dispersen sus semillas. Y accidentalmente en algunas especies esto derivó en una coloración disuasoria, o si directamente surgió como un aviso para los depredadores, y como aquellos animales que tenían los colores llamativos eran los que sobrevivían y se reproducían, fue una característica que se mantuvo con las generaciones que comenzó a producir atracción en el sexo opuesto. Es importante destacar que los seres vivos no eligen las características que los componen, sino que éstas van surgiendo por mutaciones al azar. Algunas son negativas y rápidamente desaparecen, otras son beneficiosas y se perpetúan con la especie, pero mayormente son neutras. Normalmente aquellos miembros que presentan características beneficiosas frente al resto son los que más sobreviven y por ende los que más se reproducen. Así, esa característica que presentaba una ventaja y que solo tenía un pequeño grupo de individuos, comienza a extenderse por toda la especie por todos los beneficios que le aporta. Pikachu! ¡Pikachu!
Y por último, para este vídeo, nos queda el mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? Pues tener un huevo colgante. Se llama mimetismo al proceso a través del cual una especie mimetizada evoluciona para parecerse a una especie modelo. Este mimetismo puede ser de dos tipos. Mimetismo mulleriano. El ser vivo tiene un mullet. El Müller, el corte más viral del Tito. Este mimetismo viene de un fenómeno evolutivo llamado convergencia. La convergencia es un proceso a través del cual dos o más especies adquieren una misma característica de manera independiente, es decir, convergen. ¿Y qué ventaja puede presentar esto cuando estamos hablando de colores? Muy fácil. Si dos especies diferentes son tóxicas, indigestas o no palatables y presentan los mismos patrones de colores, cada vez que el depredador se alimente con uno de ellos va a tener una mala experiencia y comenzará a asociar ese patrón de colores a esa mala experiencia. Por lo tanto, buscará evitar a ambas presas, ya que siempre que se alimenta con un animal de ese color sale perjudicado. Mimetismo batesiano. Este es el mimetismo de los aprovechados. Este mimetismo equivale a la típica persona que cuando sabe que hay cuenta compartida, coge cosas más caras porque al final sabe que la cuenta quedará diluida entre todos. En este caso, hay una especie con coloración aposemática verdadera, es decir, es peligrosa para el depredador. Por otro lado, existe otra especie sin mecanismo de defensa. Sin embargo, presenta un aspecto extremadamente similar a la especie peligrosa. Y realmente aquí el único beneficiado es la especie que se disfraza, ya que el depredador al verlo no sabe si hay riesgo o no, prefiere evitar el potencial peligro y buscar otras presas. Aunque en el reino vegetal el mimetismo batesiano tiene otra función, y es que estas plantas con mimetismo batesiano no buscan evitar depredadores, sino atraer a los polinizadores de otras plantas, sin la necesidad de producir néctares u otras sustancias que incentiven al animal a polinizarlas. Y solo con parecerse a las plantas que habitualmente polinizan y que sí contienen un néctar, ya consiguen que el animal reparta su polen. El néctar en las plantas sirve para atraer a los polinizadores y recompensarlos, básicamente un sistema de refuerzo positivo. Y así, como dato curioso, el mimetismo batesiano y el mimetismo mulleriano están muy extendidos en las mariposas. Fenómenos naturales como este son los que me hacen entender que haya gente que crea en la hipótesis del diseño inteligente de la vida. O sea, es sorprendente cómo, a través del azar, los distintos seres vivos han sido capaces de llevar a cabo procesos tan complejos, que hasta parecen hechos voluntariamente. Y como habéis visto a lo largo del vídeo, la naturaleza es sabia, y a veces a esas cosas a las que no les damos importancia, tienen un porqué y una razón de ser. Pero volvemos al drama de la ciencia de que todavía quedan muchas cosas por descubrir. Y en este vídeo nos han quedado muchas incógnitas que la ciencia todavía no sabe explicar. De todos modos, esto abre puertas a nuevas líneas de investigación, a que incluso una persona que esté viendo este vídeo acabe participando en una de esas investigaciones, a que en un futuro estas cosas que yo no he sabido deciros ya sean de conocimiento accesible para todos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.